yo sé que hay un gran debate, lo vemos en las redes sociales, en cuanto a cuándo vamos a poder comercializar las vacunas, que si sí, que si no, y algo que hemos establecido y que nos has ayudado a hacer es que dependemos enteramente de la producción de estas vacunas. Esta decisión que toma Pfizer, ¿no?, de apoyar a través de la ONU a los países más pobres, que el presidente dice, va, hay que hacerlo, y el que por supuesto haga estos ajustes, ¿qué tanto le va a impactar a México? ¿Cómo se va a ver afectado o no va a haber afectación alguna? Mira, hay un poco de camino intermedio entre lo que el debate que se ha planteado, ¿no? Unos dicen que es enteramente cuestión de la farmacéutica, de que tiene un retraso en la línea de producción, y otro canal que dice que es una cuestión estrictamente diplomática, humanitaria de la ONU, ¿no? Hay un camino intermedio. Pfizer, si en este momento se aboca a distribuir sus unidades, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que no va a poder desarrollar toda su capacidad. Digamos que si puede producir en estos momentos en todo el año 1.3 mil millones de dosis, si para un momento, hacia finales podría producir 2 mil millones, es decir, podría darle mayor capacidad. En cambio, si en este momento se aboca a surtir a los países, a las grandes potencias, porque te digo, 600 millones únicamente fueron compradas por Europa, agrega otras millones de Estados Unidos, y entonces podría darse el caso de que Pfizer produzca y tenga grandes ingresos y satisfaga la demanda de los países desarrollados este año, y en la cola queden los países subdesarrollados, ¿no? Entonces, en este momento se está dando una especie de reconfiguración de las plantas de las líneas de producción de Pfizer para lograr expandir su capacidad y efectivamente llegar a países que pues lo necesitan, ¿no? Que tienen, que están esperando. Ahora, la cuestión es que a medida que la producción está restringida, hay una gran demanda y una oferta restringida, pues eso tiende a inflar el precio unitario, ¿no? Y al inflarse el precio unitario, pues los países que pueden llegar a él con más facilidad, pues son los países desarrollados. Ese mecanismo hay que entenderlo, ¿no? Eventualmente, cuando tengamos 10, 20 farmacéuticas con una vacuna y el mundo tenga una gran capacidad de producción, pues va a haber un Walmart, una comercial mexicana que digan, oye, Cofepris, hay una farmacéutica en Brasil que yo creo que es confiable, quiero solicitar ante Cofepris que me deje importarla porque quiero pedir 100,000 y empezar a venderla en mis sucursales. Eso se puede hacer ya, solamente que si tú, Walmart, o tú, comercial mexicana, intentas hacerlo en este momento, o Benavides, o quien me digas, pues el problema es que no vas a tener la escala para competir con los países, con las grandes potencias, ¿no? Que además están comprando en el orden de millones, y además están inflando un poquito el precio unitario por las cuestiones que estamos comentando, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que estamos viendo en este momento, ¿no? Ahora, mi querido Mario, ¿qué tanto consideras que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que se llevó a la ONU de que el acceso a las vacunas fuera equitativo, de que no existieran privilegios o de que no existiera favoritismo a países más poderosos sobre los más pobres, se esté llevando a cabo? Porque bien lo has mencionado acá, que hay una capacidad de negociación en el tema del precio, vemos que sí hay una inclinación a que son los países que tienen pues más recursos, pues los países más que tienen más recursos, los que están acaparando más el tema de las vacunaciones. Parece, por lo que también has mencionado, que hay una distribución inequitativa en esta situación. Entonces, ¿qué tanto se estaría llevando a cabo esta propuesta que fue adoptada por la ONU? No estamos cerca de ella. ¿Cómo la podríamos evaluar? Sí, mira, lo que pasa es que el COVAX sí es un mecanismo muy bueno, creado por las Naciones Unidas, donde, a ver, es bien importante que insistir en esta parte. El COVAX lo que hace es que a través de agrupar el poder de compra, de hacer demandas o órdenes de compra muy grandes, consigue mejores precios, puede competir con Europa, que está consolidando las compras con Estados Unidos, con China, ¿no? Entonces, el COVAX, la gran ventaja es que en vez de que Bolivia,
en vez de que países africanos o asiáticos tengan que ir negociando uno a uno con las farmacéuticas y no van a tener ni la escala ni van a poder dar un precio unitario atractivo para las farmacéuticas, pues que a través de agrupar estos recursos consigan mejores condiciones, consigan que además llegue un poquito antes. Ahora, el problema del COVAX es que casualmente en su portafolio Pfizer todavía no es relevante. Podría ser que sí esté en este momento negociándose, ¿no? Pero aparentemente la mayor cantidad de dosis del mecanismo está en la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final de día, si tú tienes información escasa, pues tienes que elegir 5 o 6 vacunas de las 10, 20 que hay, ¿no? Tampoco puedes ir, pues, por la vía y además estás compitiendo con los países desarrollados. Entonces, eventualmente vamos a ver que el mecanismo COVAX empieza a funcionar porque el portafolio, las precompras que hizo a las farmacéuticas que ya están más o menos consolidadas y aprobadas sus medicinas, sus medicamentos, sus vacunas, entonces van a empezar a fluir. Solamente que en este momento todavía no lo vemos en práctica, ¿no? Pero si hubiéramos visto quizá una mayor voluntad de los países desarrollados de apoyar este mecanismo y hubiera quizá habido un poquito más de flexibilidad en las negociaciones de Pfizer, porque pues finalmente se fue con el precio más alto y es el que ofreció Estados Unidos, por eso se está distribuyendo primero allá, pues entonces estaríamos viendo un mecanismo mucho más equitativo y estaríamos viendo fluir mejor la vacuna, pero no lo estamos viendo, ¿no? Estamos hablando de que de 200 países en el mundo, para redondear, aproximadamente han vacunado nomás 40 a 45, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje todavía mínimo del mundo que ya empezó a vacunar. Mientras Estados Unidos ya tiene más de 10 millones de personas vacunadas, hay más de 160 países con un solo médico, enfermera o quien me pongas de su personal médico inoculado, ¿no? Lo cual pues hace pensar que el mundo sigue siendo más regido por las leyes de la oferta y la demanda de lo que nos gustaría, ¿no?